Si este canto fuera un piquete, la calle principal fuera el destino, lo sumaría al puño, al grito fuerte, abajo el hambreador y el asesino. Aquí, allá, el miedo se acabó. Aquí, allá, el miedo se acabó. Vamos a comenzar con la primera acusación en el tema ambiental. Se acusa a la empresa Pacific Rubiales y a su subsidiaria Metapetróleo Limitada, operador de los campos petroleros Rubiales, Pirirí y Quifa en el Meta, por daños ambientales, extralimitación del marco ambiental autorizado, detrimento de recursos públicos, falla en la operación del sistema de tratamiento de aguas y acaparamiento de tierras. Para ampliar y sustentar estas acusaciones se llama a Diego Másmelas, ingeniero agrónomo de la Corporación Chuapo de Villavicencio. El compañero tiene 10 minutos para concretar las acusaciones sobre impacto ambiental en la actividad petrolera, sobre ecosistemas afectados y cuerpos hídricos, superación del límite del caudal de vertimiento de agua residual industrial autorizada, fallas recurrentes y operación no eficiente del sistema de tratamiento de aguas de producción del campo Rubiales para remoción de sólidos suspendidos, consecuencias, detrimento en recurso público y contaminación. Responsabilidad de la empresa Pacific Rubiales y la empresa Petroeléctrica de los Llanos por daños e impactos sociales y ambientales generados en la construcción y operación de la línea eléctrica de 230 kilovatios o estación Chibor, Campo Rubiales. Responsabilidad de la empresa Pacific Rubiales Energy como accionista de la empresa Oleoducto de los Llanos ODL por los riesgos que se exponga a la población del área de influencia del oleoducto, acaparamiento de tierras y responsabilidad del Estado. Por favor, el compañero Diego Másmelas. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Antes que nada, pues, brindar un saludo al cuerpo colegiado, al fiscal, y brindarles a todos los asistentes un saludo de las organizaciones sociales del Centro Oriente de Colombia y de la Corporación Chuapo. Primero, pues, la idea es hacer una contextualización frente al tema de Pacific Rubiales en la parte de impacto ambiental, y en lo siguiente: los impactos ambientales y socioculturales generados por la transnacional Pacific Rubiales Energy en el área de explotación y explotación de campos rubiales, Quifa y Pirirí, operados por su filial Metapetróleo Incorp en el municipio de Puerto Gaitán, corresponden al incumplimiento de la normatividad ambiental por las fallas en el sistema de tratamiento de aguas y aumento del caudal de vertimiento de aguas de producción petrolera, generando con ello la contaminación de fuentes hídricas superficiales con aguas de vertimiento que afectan los ecosistemas vitales. En este caso, los ecosistemas vitales, hablamos de caños, morichales, ríos, que son fundamentales en el caso para la permanencia en el territorio de las comunidades indígenas, campesinas y también de aquellas especies de plantas y animales que dependen de esos ecosistemas naturales. Y entonces aquí hablamos, por ejemplo, aquí tienen las fotos para que ustedes tengan más o menos haciendo una idea. Tenemos un ecosistema de morichal, son los acuíferos, son los sistemas de amortiguación, de acumulación de agua, de la fuente hídrica de este ecosistema, y tenemos los bosques de galería, que son las reservas forestales al mismo tiempo y son los refugios de la fauna principalmente, los animales. También tenemos otro impacto negativo en la deforestación de estos escenarios naturales, en este caso hablando de los bosques, debido a la exploración y explotación de los pozos, ampliación de vías de acceso, movilización del crudo, construcción de instalaciones y locaciones de operación de la transnacional. Entonces, de alguna manera, hay una afectación directa por esto. Estos son los elementos del paisaje. La altillera, ustedes como saben, la orinoquía colombiana, en el caso tiene un elemento del paisaje, que es la altillanura. En este caso tiene dos elementos estructurales, que son la altillanura disectada o serranía, más o menos de aproximadamente del 50%, y el otro 50% corresponde al escenario de altillanura plana, donde es el ojo central
del modelo de despojo y el modelo de desarrollo planteado por el Estado colombiano en función de las transnacionales. También tenemos la vulneración de los derechos colectivos a comunidades indígenas y campesinas próximas a los campos de explotación petrolera. Se relaciona con la pérdida de la soberanía y autonomía del territorio por cambios de uso del suelo, transformando la economía de subsistencia de producción agropecuaria a labores de operación en el proceso de extracción. Siguiente, entonces vemos el cambio de uso del suelo. Entonces ustedes pueden ver ahí una parte de la explotación de campos rurales en Puerto Gaitán, la fragmentación del bosque, el impacto que genera el tipo de explotación. Obviamente toda explotación petrolera donde se haga genera impacto ambiental, deterioro del suelo, cambio de uso del suelo, cambio de las dinámicas naturales también se presentan allí. Y lo otro que mencionaba era la construcción de vías de acceso, de comunicación y demás, que hacen parte también de ese proceso. Finalmente, la política del despojo está siendo implementada por el Estado colombiano en la Altillanura a través del COMPES, que es el documento de la política pública para la región, que es definida por el Estado colombiano en el caso de la Altillanura. Los cambios en la legislación colombiana en el tema del uso del suelo, la tenencia de la tierra y el desarrollo industrial favorecen la entrada de capital extranjero. Entonces aquí hay que hacer una apreciación. En esta mañana, cuando mencionaba Renan Vega Cantor, que mencionaba el tema de esa economía en clave asociado a este proceso también de desarrollo petrolero en la Altillanura, y en el país también está la cuestión del sistema de clave de producción del agronegocio. El agronegocio en términos de la agroindustria, principalmente, ahí lo voy a mencionar un poco más adelante para ampliarles un poco sobre eso. Entonces, las principales consecuencias en términos de la economía campesina e indígena son que se presentan en términos de la concentración de la tierra, pérdida de la autonomía por la dependencia en términos de la explotación petrolera y de la agroindustria. Entonces, para pasar, ahí hay una vez un poco, miren, ustedes se pueden dar cuenta, en el caso de uso del suelo, no solamente el desarrollo de la explotación petrolera en el caso de la Altillanura, sino también tenemos el desarrollo de modelos extensivos de producción agrícola y en este caso también de ganadería extensiva. Entonces, en la parte de arriba ustedes ven el desarrollo, como lo mencionaba el compañero anterior, el desarrollo de grandes monocultivos de caña de azúcar para la producción de alcohol carburante, etanol. Principalmente la Altillanura está operando Bioenergy, que tiene, ayer lo mencionaba, que parte es de capital de Ecopetrol. Abajo tenemos Mavalle, una empresa que está situada entre Puerto López y Puerto Gaitán en la Altillanura. Esta hace parte operada por la organización Pajonales de Luis Sarmiento Angulo, es el accionista mayoritario, es el propietario. Tenemos en la siguiente parte, tenemos el desarrollo también el tema de la palma africana, que es el que está asociado siempre a la producción petrolera. Tenemos el caso de San Carlos del Guarobo y Acacias, que en el mismo medio donde se desarrolla la explotación petrolera viene toda la implementación de los cultivos en el caso de la palma africana. Siguiente. Arriba tenemos el ejemplo claro del agronegocio que viene del modelo del cerrado brasilero. Aquí es la transnacional Mónica Semillas, es la que viene dando ese desarrollo en términos de la explotación de soya, maíz y arroz a gran escala para producción. Entonces, en la foto de abajo es una vista aérea de la producción masiva de cereales por parte de esta transnacional. Hacer un redondeo sobre este, es decir, no solamente es la cuestión de la explotación petrolera en el escenario, sino también es esa economía en clave, el desarrollo de sistemas agroindustriales que también viene siendo parte de ese proceso de la política de despojo por parte del Estado. Entonces, las acusaciones y omisiones de la empresa Pacific Rurales Energy y su subsidiaria Metrapetróleo Corp, que vulneran los derechos colectivos y del medio ambiente, se relacionan con lo siguiente. Este es un documento, es un informe de auditoría especial de la Contraloría General de la Nación, que lo tomamos como una prueba, como una base de sustento para lo siguiente. Superación del límite de caudal de vertimiento de agua residual industrial autorizado según lo establecido en la licencia ambiental 2355 del 2007. Según este informe de auditoría de la Contraloría General, existe una falla en el control de caudal de vertimiento al cauce del caño Rubiales que supera los límites permitidos y con ello se vulnera el marco ambiental.
Aquí está estipulado en este marco ambiental que ellos les otorgaron en el 2007 una ampliación de la cantidad de agua de vertimiento y pasa lo siguiente, hicimos un hallazgo. Entonces el hallazgo número 6 concierne lo siguiente. El hallazgo es, como lo plantea la parte número, en la primera parte roja, se supera el límite de vertimiento. En la tabla de la parte de allá, en la parte superior, en la primera casilla es los datos que se obtuvieron de la medición por parte de ese órgano de control. En la segunda columna son el caudal que está establecido según la licencia ambiental, que son 110,42 litros por segundo, equivalentes en el día aproximadamente a 47.700.000 litros de agua por día. Y en la parte de allá tenemos el caudal de agua, que fue el exceso. Entonces aquí abajo tengo una equivalencia para más o menos tengamos una idea. El exceso son 4,17 litros en un segundo, que equivalen a 360.228 litros durante el día. Según lo que está estipulado por la Organización Mundial de la Salud, el mínimo de agua que una persona debe o consume son 50 litros por segundo, ¿cierto? 50 litros, ahí me equivoqué con esa parte de los segundos porque eso sí se movieron, pero no, son 50 litros. Entonces, ¿qué sucede con ello? ¿Para qué se utiliza esta agua? Para el consumo, para la cuestión del agua potable, para el desarrollo de sus actividades diarias. Entonces, si tomamos el valor de los 368.000 litros que se están vertiendo por parte de la transnacional de exceso superando el límite de lo establecido, lo comparamos con eso, tendríamos que se podrían abastecer a 7.204 personas. Para darles un ejemplo claro, en el municipio de Puerto Gaitán hay 5.930 habitantes en el casco urbano. Ese dato que yo tengo allá supera lo que está en el casco urbano del municipio de Puerto Gaitán. Ahora, Puerto Gaitán tiene el índice que tiene que ver con las necesidades básicas insatisfechas, es uno de los más altos del país y es donde se supone que se está desarrollando toda la proyección del desarrollismo del Estado colombiano. Tiene el índice más alto con el 65% comparado con el Chocó. Entonces ahí nos podemos dar cuenta. Entonces uno dice, toda esa cantidad de agua que se está vertiendo de más y no se le está haciendo un monitoreo, lo que está haciendo es un impacto directo en los ecosistemas naturales, principalmente en los ríos. Y como habíamos mencionado, te lo voy a mencionar más importante, esta región de la Orinoquia, esta parte de la altillanura, la Orinoquia colombiana, tiene aproximadamente, es la reserva hídrica del país en un 32,27%. O sea, la Orinoquia colombiana es la reserva prácticamente del resto del territorio. El siguiente hallazgo, que también está mismo contemplado allí, es el relacionado con fallas recurrentes y operación eficiente del sistema de tratamiento de aguas. Como esto es un convenio entre Ecopetrol y Pacífico y Rubiales, parte de los dineros del Estado que los otorga Ecopetrol los da a Metapetroleum Corp, que es la encargada de operar en Campo Rubiales. ¿Qué pasa aquí? Ellos dan el dinero, los recursos para hacer este sistema de tratamiento de aguas. Lo que se encontró en el hallazgo es para los trimestres 2 y 3 del 2011, solamente lo que está estipulado en la norma es que tiene que haber una remoción del 80% de esas partículas que van suspendidas en el agua. En este caso hablamos de residuos de petróleo. En este periodo solamente se encontró que se removieron el 25%. ¿Qué quiere decir eso? Primero, que al no ser removida toda esa cantidad de partículas, esa agua se está vertiendo a los cauces de agua, en este caso Caños Rubiales, que fue el que fue aprobado por la licencia ambiental para hacer los determinados vertimientos. Uno es. Lo otro es que esa cantidad de agua no se le está haciendo monitoreo y por lo tanto lleva partículas altamente contaminantes que primero que todo tienen que tener un detrimento de la fauna y de la flora acuática, tienen que impacta directamente las comunidades por el uso que no le pueden dar después de contaminar el agua, y lo que tiene que ver también es que como Ecopetrol entrega estos recursos para operar y no se operan al 80% como debe ser, sino al 25% como está allí en este documento, hay un detrimento también de ese gasto público, o sea, se está botando la plata, aparte de que se está contaminando, se está botando la plata. Entonces, en ese periodo hubo un detrimento público de $207.979, que equivale a 373.406.502 pesos. Ese fue el detrimento en solamente 6 meses.
Entonces lo que uno puede ver allí es que también se está generando contaminación que está impactando directamente en el territorio, en el ambiente natural, pero que directamente relaciona con las comunidades que aquí viven. Tercero, tenemos la siguiente parte es: se responsabiliza a la empresa Pacific Rubiales Energy y a la empresa petroeléctrica de los Llanos S.A. por los daños e impactos sociales y ambientales generados por la construcción y operación de la línea eléctrica de 230 kilovatios de la subestación Chivor, Campo Rubiales. Es decir, para poder seguir operando este campo requieren de electricidad, pero como no hay una forma de abastecerla por el departamento del Meta, tuvieron que hacerlo a partir de la eléctrica de Chivor en Boyacá. Entonces, debido a que sus programas de compensación social y manejo de los cruces de los ríos principales y secundarios está incompleto y no contempla impactos como cambios de uso del suelo, capacidad productiva, impactos acumulativos, afectación a la UAF, entre otros, eso es lo que se está planteando aquí. Estas zonas de producción del Casanare son zonas campesinas, principalmente de minifundios. Y de allí obviamente también hay unos principales ríos que convergen de parte de la alta montaña hacia el pie del monte, ¿sí? Entonces allí hay una cuestión también de impacto hacia el ecosistema natural, pero directamente también hacia el cambio de uso del suelo que afecta directamente a las comunidades campesinas allí también. Entonces, teniendo en cuenta el tendido eléctrico afecta a los municipios, en el caso de Boyacá, San Luis de Gacero, en el caso de Casanare de Villanueva y en el caso de Meta, Puerto Gaitán. Siguiente, se responsabiliza a la empresa Pacific Rubiales Energy como accionista de la empresa Oleoducto de los Llanos ODL por los posibles riesgos a que se expone a la depoblación del área de influencia del oleoducto frente a cualquier incidente que pueda ser causado por las operaciones del oleoducto, debido a las falencias presentes en el plan de contingencias del oleoducto de los Llanos. Entonces lo que se hizo la verificación es que no tienen un plan de contingencias frente a las eventualidades o los problemas que se puedan presentar directamente en las comunidades con el desarrollo del oleoducto y también el impacto que se pueda generar en el ambiente. Entonces, ahí sí se hacen unas apreciaciones y unas reclamaciones en la resolución ANLA 055 del 7 de junio del 2013, que es actualizar y generar un plan de contingencia más riguroso frente a todos esos temas. Socializar a las comunidades el plan de contingencia. La comunidad debe saber los riesgos que puede estar sometido por el desarrollo del oleoducto y hacer procesos de educación del plan de contingencia, riesgos que se puedan presentar en el proceso del desarrollo de la explotación e involucrar a actores que se relacionen con el tema de la mitigación de los riesgos con el tema del desarrollo industrial en áreas rurales y urbanas. Entonces hay que también involucrar a la gente para que la comunidad sepa qué riesgos. Ayer nos contaban en la cuestión aquí de la parte del petróleo que habían cascos urbanos que quedaban intermedios entre oleoducto y explotación, y el riesgo que se puede generar, obviamente una explotación, contaminación. Ayer hablaban la compañera Diana de la parte que nos explicaba de la contaminación permanente que vienen sufriendo las comunidades por aspiración de los gases y demás. Entonces miremos las consecuencias que puede generar. Finalmente se acusa a la empresa Pacific Rubiales Energy y su subsidiaria Metrapetroleum Corp por el acaparamiento de tierras en el departamento del Meta destinadas a proyectos petroleros, los cuales ya se vienen ejecutando. Otro aspecto importante a resaltar es el desarrollo de la agroindustria en la Antillanura, como fue anunciado por el vicepresidente corporativo de la empresa. Él hace un pronunciamiento y dice que ellos tienen, como lo planteaba el compañero anterior, de esas 30.000 hectáreas que tienden a tener para ellos, para el desarrollo de producción masiva de caña de azúcar, pues obviamente ellos también tienen intereses en el desarrollo del agronegocio. Entonces miramos que son dos economías, dos modelos de enclave que se están ajustando en un solo territorio. Aquí tenemos unos datos. Miren, lo que se enmarca dentro del rojo es lo que corresponde a la Antillanura colombiana en el escenario de la Orinoquía. La Orinoquía como tal está compuesta por los departamentos de Casanare, Meta, Arauca y Bichada. Ese escenario grande, como lo ven allí, el total del área es de 36 millones de hectáreas de la Orinoquía como tal. La Antillanura plana tiene aproximadamente 7 millones de hectáreas y la Antillanura disectada tiene también aproximadamente 7 millones de hectáreas.
esa área en general corresponde cada una al 20 y 21% correspondiente. En el caso del municipio de Puerto Gaitán, que tiene un área de 1.749.200 hectáreas, el suelo urbano está destinado, el suelo urbano hay 1.023 hectáreas y en la parte rural hay 1.748.700 hectáreas. Vamos a lo siguiente. Entonces, en el tema del acaparamiento, el área rural tiene ese valor, y en el caso del área para los resguardos, donde hay 9 resguardos de la comunidad Sicuani, Achagua y Piapoco, o sea, los números en su conjunto, ahorita van a ver unas apreciaciones en la parte indígena, más o menos llegan a 296.200 hectáreas correspondientes al 16%. Viene también la parte del campo Rubiales, Pirirí y Quifa, que tienen aproximadamente 101.400 hectáreas correspondientes al 5.08%, y la parte del agronegocio, en un análisis que estás haciendo, todavía no está terminado, pero se está empezando a trabajar un tema sobre el acaparamiento en la altillanura. Llegamos a una precisión de unas 38.690 hectáreas entre capital transnacional y capital nacional que se está moviendo a esa parte de la región, que corresponde al 2.21%. En total, equivalen a 436.290 hectáreas, el 23% de esas 1.000.000 de hectáreas que hay allá. Entonces, esas restantes 1.311.080 hectáreas, que corresponden al 76.71%, uno se preguntaría, en el plan de desarrollo que tiene el Estado colombiano, en el esquema de despojo y expoliación, uno habla de para quién. Y obviamente yo hago la apreciación porque las empresas, en el caso hablando del agronegocio, las empresas que tienen interés o ya están trabajando activamente en el desarrollo de la altillanura colombiana son Mónica Semillas, transnacional brasilera, que desarrolla la mayor parte del cerrado brasileño en términos de producción masiva de soya y maíz. Está el tema de Cargill, una empresa estadounidense también que desarrolla masivamente la producción de cereales, y los capitales nacionales, pues ya lo mencionaba Mavalle, está Facenda, que es del sindicato antioqueño y parte de capital santanderiano. Los santanderianos tienen técnicamente la producción de cerdos y pollos, y pues allí en esa facenda pues se desarrolla toda una serie de producción, tanto de cereales, y se hace un ciclo cerrado porque esa producción va a la producción de cerdos masivamente. También está generando unos impactos en la comunidad, que lo va a precisar el compañero siguiente. El ingenio Sicarare es un ingenio del señor Arturo Sarmiento Angulo, hermano del señor de Mavalle. Entonces vemos que este señor tiene 20.000 hectáreas en la parte de altillanura, y vemos también cómo se posicionan los capitales. Francisco Santos, que no debe faltar, también tiene en su poder 3.000 hectáreas en la altillanura, y Agrometa, que son capital vallecaucano, tiene aproximadamente 20.000 hectáreas en la altillanura. Entonces ese es el capital. Pero lo que quiero precisar con esto es que ese capital, tanto transnacional, extranjero, y ese capital interno nacional, tienen proyecciones para ampliar su producción. Entonces Mónica Semilla plantea ampliar su producción, Facenda, Mavalle y demás, porque todo esto viene enmarcado dentro del esquema de producción. Ahora, ¿cuál es la imposición que le hacen esas transnacionales, tanto del petróleo como del agronegocio, al Estado colombiano? Las imposiciones para poder, en ese caso, invertir, es venir a apropiarse en nuestro territorio, es que tienen que desarrollar las vías de acceso. En este caso está el proyecto de 800 hectáreas, de 800 kilómetros, que comunican a Puerto Gaitán y Bichara, y también está la canalización del río Meta, y todo eso contemplado en el marco internacional del programa ISA, que es la interconexión fluvial, marítima y terrestre, para sacar las mercancías que el capitalismo está promoviendo en esta parte del altillanura. Entonces el capital transnacional, extranjero y nacional está obviamente con los ojos puestos en este escenario natural, en este escenario donde convergen también todos nuestros pueblos ancestrales y demás parte de las comunidades campesinas, para llevárselo a la parte del extranjero. Y para finalizar esta parte de la población total, hablaba un político para precisar acá, la población total de Puerto Gaitán es de 22.500 habitantes. De esos, la urbana corresponde a 5.930 habitantes, la rural son 16.200
69 habitantes. Vemos que los resguardos tienen, lo que mencionamos allá, tienen 296.200 hectáreas y hay una población aproximadamente de 953 en esa parte de los 9 resguardos. Ustedes dirán, pero uy, eso es bastante área para las comunidades, pero resulta que no, porque resulta que ese desconocimiento, ¿sí?, y ese interés de imponer un capital allá hace que no se entiendan y se comprendan las dinámicas de comunidades ancestrales que tienen esa característica de ser, ahorita las volvieron no sedentarias, ¿no? Pero la comunidad sicuana históricamente fue seminómada, es decir, que exploraba gran parte del territorio. Entonces, si nosotros nos podemos comparar esa cifra de 296.200 hectáreas para esos 9 resguardos, realmente eso no significa una área para estas comunidades. Y lo otro es que el modelo de Campos Rubiales, que es Campos Rubiales, Quifa y Pirirí, está acercando las áreas o las zonas donde estas comunidades pueden llegar a proyectarse para buscar recursos naturales, porque todavía dependen de la pesca, de la recolección y la caza, ¿sí? Y lo otro, pues el restante, 6.796 habitantes, pues ustedes se pueden dar cuenta que son el resto de habitantes, y también de eso, que ese restante que les mencionaba, que es ese 1.311.837, pues ya saben en qué porcentaje tan pequeño está distribuido. O sea, ahí podemos también darnos cuenta del acaparamiento de la tierra que hay en la llanura colombiana, principalmente en el municipio de Puerto Betán. Bueno, muchísimas gracias. La siguiente acusación contra Pacífico Rubiales por daño ambiental en el área de Kioscos, municipio de Puerto Betán, departamento de Meta, se llama como testigo a Sandra Inciso. Voy a tratar de ser muy rápida. Voy a tratar muy rápido algunas afectaciones ambientales que ha hecho Pacific en Campos Rubiales, que es la zona más afectada actualmente. Entonces hablamos del secamiento del río Guaviare, lo cual viene sucediendo por lo que es el hidrodinamismo, que lo va a explicar ahorita con más detalle el profesor Oscar Vanegas. Sigamos muy rápido. Entonces no me voy a detener paso. Ahí vemos al río Guaviare y dónde están ubicados Campos Rubiales y Pirirí, y cómo los yacimientos del río Guaviare están haciendo que, los yacimientos de Campos Rubiales están haciendo que el río Guaviare se seque. La combustión in situ es lo que están haciendo en Quifa, que es también llamado el proyecto STAR. ¿Qué están haciendo con esto? Están quemando los yacimientos de petróleo para sacar hasta la última gota. Esto es terrible para las comunidades que a diario, las comunidades que están asentadas allí en Puerto Triunfo, que a diario sienten las explosiones que esto genera y los gases a los que se exponen ellos. La contaminación del caño Rubiales, como ya lo explicó el compañero, de todos los vertimientos de aguas residuales que hacen directamente a este caño. Sigue. El acaparamiento de tierras en Campos Rubiales, Pacific habla de sembrar 50.000 a 30.000 hectáreas de palma allí, en tierras que ha acaparado y que es de propiedad de ella. Tengo un caso muy especial que es del presidente de la Junta de Acción Comunal de Campos Rubiales, de la vereda Rubiales, a quien cuando fue a titular su predio, resulta que el predio ya estaba titulado. Muy rápidamente un recuento de lo que es la vereda Los Kioscos. Nosotros estamos ubicados en Puerto Gaitán, tenemos alrededor de 200.000 hectáreas en esta vereda. Ahí vemos más o menos la ubicación. Este es el mapa del departamento del Meta, donde está ubicada la vereda. Estas son fotos de hace más de 40 años. Aquí vemos lo que pasó en el año 98, 99, cuando nos desplazaron grupos al margen de la ley. Aquí vemos en el 2010, nos vemos obligados y en la imperiosa necesidad de organizarnos como Junta de Acción Comunal. Una muestra un poco de lo que es la flora, la fauna que tenemos allí. Algunas fuentes hídricas, deberíamos ser una reserva hídrica de Puerto Gaitán, y no solo de Puerto Gaitán sino del mundo. Allí tenemos cualquier cantidad de morichales, cuerpos lénticos, lagunas,
nacederos, acuíferos subterráneos muy importantes. Dale. Aquí hay un recuento de lo que es el bloque CP6 de Pacífico Rubiales dentro de nuestra vereda. 50% de este bloque es de Metapetroleum Corp o Pacífico Rubiales y el 50% es de Talisman Colombia. Nosotros, a diferencia de Campo Rubiales y en desventaja, no tenemos a Ecopetrol como socio. Simplemente tenemos dos multinacionales, ambas canadienses, en nuestro territorio. Bueno, aquí un poco el recuento del bloque CP6, lo que ellos han hecho y cómo han ido de un bloque grandísimo de 608.000 hectáreas en Mapilipán, San Martín y Puerto Gaitán. Ahora en este momento hablamos de 239.000 porque han ido acortando el bloque. Dale. Y aquí vienen lo que son las afectaciones que hasta ahora nos han hecho sin tener licencia ambiental. Construyeron una vía, que es la vía que de Campo Rubiales en el kilómetro 108 se desvía hacia Kioscos, sin tener licencia ambiental, con la cual dañaron más de 50 nacederos, están afectando los morichales con la sedimentación y están enfermando a las personas con el material particulado a que somos sometidos. Estas son algunas muestras de las afectaciones que se dan en esta vía. Dale. Dale. Aquí vemos en un pozo estratigráfico cómo ellos tuvieron que haber afectado un acuífero y nunca supieron darnos razón. El caso es que este pozo se empezó a hundir y a formarse un cráter y la solución de ellos fue arar y sembrar pasto. Bueno, ahí vemos el material particulado, vertimientos de ACPM, vemos como donde ellos hacen los pozos siembran pasto braquiario al cual no se le hace un mantenimiento y este pasto no soporta el verano que se vive allí en esta región. Hicieron 12 pozos estratigráficos en la vereda, lo cual hizo que ellos no pasaran de la etapa de sísmica a una etapa de exploración, sino directamente pasaron ya a producción. Ellos están pidiendo licencia para producción. El estimado de ellos es producir 15.000 barriles diarios de crudo. Aquí vemos cómo en los pozos estratigráficos, sin aún tener licencia, ellos se llevaron más de 500 barriles de crudo de la vereda y sacaron crudo, lo cual no pueden hacer con los pozos estratigráficos. Les quería comentar, los pozos estratigráficos y la sísmica no necesitan licencia ambiental, nadie los regula, no hay parámetros para hacer esto. Aquí vemos las afectaciones de la sísmica que acabó de pasar, hicieron 26.000 pozos en un área de la vereda de aproximadamente 70.000 hectáreas. Afectaron morichales, como vemos acá, pasaron tractores directamente por los morichales. Dale. Aquí vemos los derrumbes a que suceden después de la sísmica, las lomas empiezan a derrumbarse y a clausurar nacederos y morichales con toda la remoción en masa que se viene. Dale. Esta es otra muestra, en una sola finca que se llama Chiriguaro, van 13 lomas que se han derrumbado. En la licencia ambiental inicial, ellos solicitaban vertirle a este cuerpo de agua, que es el río Iteviales, 61 litros de agua residual, que es lo mismo que están haciendo en Campo Rubiales. No queremos que la historia se repita. Ahí vemos al río Iteviales y vemos el caño Rubiales, la diferencia del color en el agua. A este caño, que es el caño Casibare, que es afluente del río Manacasías, le pretendían verter 123 litros de agua por segundo. Gracias a la gestión que ha hecho la Junta de Acción Comunal y la comunidad de la vereda de los Kioscos, ya ellos no van a vertir agua directamente a los ríos, sino que van a hacer reinyección. Bueno, la sabana de Kioscos y el Orinoquía en general es un colchón de agua, y somos el recurso de agua subterránea que tiene el mundo. Entonces es un sitio de cuidar, es un sitio de proteger y que debería ser zona de reserva o zona vedada para cualquier proyecto extractivo. Dale. Bueno, hasta ahí. Quería comentarles, tengo en mis manos el COMPES 3680 del 21 de julio del 2010, desde el 2010, en el cual se establece que es necesario declarar un área protegida que
Esto va a paso de tortuga, no ha avanzado, pero la explotación petrolera sí va avanzando cada día. La licencia ambiental Pacific espera obtenerla para este bloque en el cual piensa hacer más de 200 pozos productores de petróleo, espera obtenerla en 2 semanas. Yo confío en Dios, en que la licencia no le salga, en que no haya proyecto en kioscos, que como ya lo dije, debe ser una zona de reserva hídrica de Puerto Gaitán. Muchas gracias. Siguiente acusación: se responsabiliza a la compañía Pacific Rubiales Energy por los impactos ambientales de la implementación de la tecnología in situ para la extracción del crudo pesado y por el posible secamiento del río Guaviare y otras fuentes hídricas de la región. Se llama como testigo de estas 2 acusaciones al investigador Óscar Manegas. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la participación que me permite, como profesor de la Universidad Industrial de Santander, de la Escuela de Petróleos y de la Escuela de Geología. Lo que les voy a mostrar es una investigación que se ha hecho a nivel de tesis de pregrado en la Escuela de Geología, financiado por el mismo Instituto Colombiano de Petróleo, que es la dependencia de investigación de Ecopetrol como socio de Pacific Rubiales en los bloques de Rubiales, Pirirí y Quifa. Dentro de estas tesis se ha descubierto el fenómeno del hidrodinamismo que ocurre en la cuenca de los llanos orientales, no solamente en la zona de los yacimientos de Rubiales, Pirirí y Quifa, sino en toda la cuenca del Orinoquía, ya que esta cuenca tiene unas características geológicas muy particulares. Estamos observando cómo es Sudamérica. Si vemos Sudamérica hace más de 60 millones de años, en Sudamérica había un golfo que iba hasta Bolivia. Lógicamente no existía la cordillera oriental y en esa cuenca se sedimentaron, la siguiente por favor, se sedimentaron, valga la redundancia, todos los sedimentos que cayeron de la cordillera central, la siguiente, generando una serie de capas de roca sedimentaria, la siguiente, que se acumuló en la cuenca de los llanos orientales. Aquí se está simulando todo el proceso de formación del petróleo, donde la materia orgánica que se acumula junto con los sedimentos se va hundiendo y a medida que aumenta la presión y la temperatura se forma el petróleo que luego migra hacia las rocas almacenadoras y de las que se descubren junto con la sísmica para luego perforar y extraerlo. La siguiente. Aquí lo que quería mostrar, ahí se pierde el hipervínculo. Lo que se muestra es el proceso de acumulación y litificación de los sedimentos, la siguiente, hasta convertirse en unas rocas horizontales que son permeables y porosas, pero luego por un proceso de tectonismo. Tectonismo es el choque entre las placas, la de Sudamérica y la placa del Caribe. Empezó el proceso de emergencia o subsidencia de la cordillera oriental, la siguiente. Entonces aquí tenemos la placa Caribe y aquí tenemos la placa de Sudamérica, en especial el escudo de la Guyana. Este cinturón de islas que tenemos desde Cuba hasta llegar a Venezuela es el borde de la placa que penetra en Sudamérica por Venezuela hasta que cierra el Golfo, y lo que es la cordillera oriental en Colombia es una cordillera de rocas sedimentarias, la siguiente. Entonces aquí vemos el proceso de levantamiento de la cordillera oriental, la siguiente. Entonces ya vemos el corte de la cuenca de los llanos como queda después del levantamiento de la cordillera oriental, y como se pueden ustedes observar, las rocas sedimentarias afloran en la cordillera y en el otro extremo de la cuenca van a aflorar contra el escudo de la Guyana, como lo podemos ver acá, y aquí está el yacimiento de Rubiales, Quifa y Pirirí, la siguiente. Entonces lo que se presenta como hidrodinamismo es un fenómeno dentro del ciclo del agua que se evapora en el mar, va por las nubes, llega a las cordilleras, llueve, y el 70% del agua que llueve va subterránea a través de las rocas que obviamente afloraron en la cordillera, y esa agua va migrando por debajo
del río Orinoco y va hacia Venezuela y desemboca 200 kilómetros mar adentro en el Atlántico. La siguiente. Entonces, este proceso de hidrodinamismo obviamente también es afectado por los pozos que se perforan. La siguiente. Entonces, lógicamente que esas aguas subterráneas es producto de la alta permeabilidad de las rocas. La siguiente. Y como vemos, este es un mapa de Ingeominas, en el cual muestran las zonas más permeables del país. La zona oscura es la más permeable. Pueden ver la siguiente, por favor. Nos muestra cómo la zona azul oscura es la más permeable del país y lógicamente está ubicada en la cuenca de los Llanos Orientales. La siguiente. El proceso entonces de hidrodinamismo y lógicamente la acumulación de petróleo es que el agua entra en la cordillera o también entra por el borde del escudo de la Guyana. Él viaja en el sinclinal, que es la cuenca de los Llanos Orientales, y en donde hay domos o pliegues, ahí se va acumulando el petróleo que migra desde abajo hacia la superficie, encuentra la trampa y ahí se acumula, que ese es el tipo de yacimiento que hay en Rubiales. La siguiente. Entonces, estos son los domajas y el petróleo que ha acumulado aquí. El crudo no sigue migrando a superficie porque el agua va en contracorriente y genera el sello para su migración. La siguiente. Entonces, cuando hablamos de hidrodinamismo, una trampa cuando está estática, pues simplemente se satura la roca, ella se llena de agua, pero cuando la industria petrolera empieza a extraer el petróleo junto con el agua, se genera el proceso hidrodinámico, entonces se empieza la recarga de la roca en superficie, otra vez para reemplazar el fluido que es extraído por los pozos. La siguiente. Entonces ahí es donde empieza la recarga y esa recarga también puede afectar el nivel freático del suelo, el cual puede bajar. La siguiente. Bueno, aquí son todos los procesos hidrodinámicos en el subsuelo y el nivel freático es la siguiente. Entonces vemos cómo aquí, a medida que el pozo empieza a producir y él se recarga con agua, ya sea el pozo o el yacimiento, el nivel freático en el suelo empieza a disminuir. Entonces los campesinos con el tiempo van a encontrar en sus aljibes, y para encontrar agua ya no tendrán que perforar un pozo a 1 metro, sino a 10 o 15 metros, porque este nivel va bajando. Continúa. Este es el proceso de intrusión o influjo de agua en un yacimiento. La siguiente. Entonces, los yacimientos petroleros tienen varios tipos de energía para producir. En los Llanos Orientales, el 90% de los yacimientos tienen empuje de agua, que puede ser de fondo o horizontal. La siguiente. Entonces, cuando ese empuje de fondo, a medida que se extrae el petróleo, el agua empieza a empujar el petróleo y lógicamente los pozos con el tiempo empiezan a producir agua. En los Llanos Orientales, el promedio de corte de agua cuando inicia la producción de petróleo es del 30 al 40%, pero 6 meses después ya el corte de agua está sobre el 90%. Entonces realmente los yacimientos no son de petróleo, sino son de agua, porque es el mayor volumen de fluido que se produce. La siguiente. Bueno, sigan, que este es un video que tampoco tiene hipervínculo. Ahí es la conificación en el yacimiento, donde el agua entra a los pozos que producen petróleo. Devuelvo la siguiente. Entonces, ¿cómo sabe uno que la intrusión de agua que recarga el yacimiento proviene de la superficie? Primero, porque a medida que pasa el tiempo la producción de agua se incrementa, la presión del yacimiento se mantiene constante. Eso significa que el yacimiento se recarga, fluido que le sacan las petroleras, el fluido que entra por otro lado. Y si es agua dulce, como pasa en los Llanos Orientales, en todo, y en este caso pues en Rubiales, el agua tiene 240 partes por millón de sal, o sea que es agua dulce que le está entrando de alguna parte de la superficie. A continuación. Entonces, este es un diagrama que muestra cómo en un yacimiento con empuje de agua la presión se mantiene constante, el corte de agua aumenta con el tiempo y el corte de petróleo disminuye. La siguiente. Entonces, el caso de Rubiales, que es el que nos tiene en este momento aquí haciendo la explicación, queda en el borde de la cuenca de los Llanos Orientales hacia el sureste, y la recarga se ha descubierto en las tesis que se han hecho de geología que ocurre aquí en el río Guaviare. La siguiente. Bueno, aquí todos sabemos que Sudamérica tiene un gran acuífero en el Amazonas y Guaraní. La siguiente. Este es el caso de Colombia con Venezuela, que es un acuífero compartido. La siguiente. Venezuela ha hecho estudios en los llanos occidentales de ellos y ellos han encontrado que su cuenca
es la que tiene la mayor cantidad de aguas subterráneas de Venezuela, y obviamente esta es la cuenca compartida con Colombia, y aunque en Colombia no se han hecho estudios de aguas subterráneas, pues ese estudio ya lo hizo Venezuela y es el mismo para nosotros. Continúen. Este es el caso de Rubiales, y aquí está la recarga de yacimiento, que es el río Guaviare. Continúen. De la estructura de Rubiales, donde se ve la formación carboneras de la parte del basamento abisal, que es donde está el petróleo junto con el agua, la siguiente. Entonces aquí vemos el yacimiento como tal, y esta zona que se está viendo en negro es el petróleo. La formación es mucho más gruesa, lo que está por debajo es el agua, y como ustedes se pueden dar cuenta, mostremos la siguiente. El corte de agua, el contacto agua-aceite es este, por lo tanto ustedes se dan cuenta, esta parte superior es el petróleo y la parte inferior es el agua que viene bajando del río Guaviare. Por lo tanto el agua es trampa o sello para que el petróleo no siga migrando hacia la superficie. ¿Sigan? Entonces este es el río Guaviare, al sur está el escudo de la Guyana, que es una roca metamórfica impermeable. Eso hace que el agua, la siguiente, el agua baja por el escudo de la Guyana, que es impermeable, y se mete a la formación carbonera, lógicamente donde esté el yacimiento de Rubiales. A medida que se saca petróleo, el yacimiento se recarga con el río Guaviare, y lógicamente todo el agua que se saca es de ese río, y ese río empieza a disminuir su caudal. La siguiente. Entonces las estadísticas que muestran en este momento, en Rubiales, por cada barril de petróleo que se produce, se están sacando 21 barriles de agua. O sea, el total de agua que produce hoy Rubiales, Tirirí, Quifa, son 4 millones de barriles de agua por día, de agua dulce proveniente del río Guaviare. La siguiente. Aquí hay un caso donde ya la industria petrolera lleva más de 25 años en los llanos orientales, como es el caso de Cusiana. Este es el río Cusiana antes de que empezaran a explotar petróleo allá en Cusiana. Aquí es el Maní Casanare, es una fotografía de 30 años, la siguiente. Esto es hoy el río Cusiana en invierno, en el mismo punto, la siguiente. Este es el río Cusiana en el mismo punto en verano, la siguiente. Este es en el paso, que llaman ahí paso Cusiana, más arriba por la transversal de los llanos. Esto es el río cuando esté en invierno, la siguiente. Y este es hoy el río cuando esté en verano. Como pueden dar cuenta, el hidrodinamismo en ese ejemplo de ese campo como Cusiana ya acabó con un río. La siguiente. Estos son ejemplos de otras partes del mundo. Aquí en el caso de la Amazonía, está el testimonio también de que Petrobras perforó debajo del Amazonas a profundidad de 4.000 metros, o sea 12.000 pies, entre 1970 y 1980, perforó 241 pozos y descubrió que por debajo había un río subterráneo con más de 3.000 metros cúbicos por segundo de agua. Siguiente. Esto es el caso de Libia, donde hoy Libia se surte sus acueductos también de un acuífero subterráneo que es tan grande como Argentina. La siguiente. Bueno, ahí están las obras del acueducto que hizo Gaddafi, donde invirtió más de 30.000 millones de dólares. La siguiente. Y aquí muestra el mapamundi donde están los acuíferos subterráneos más importantes, y obviamente la cuenca de los llanos orientales o la Orinoquía está dentro de ese mapa de las Naciones Unidas. La siguiente. Entonces esto lo que trae reflexión es que si nosotros no legislamos en Colombia y no obligamos a que Pacífico Rubiales o todas las empresas petroleras que explotan hidrocarburos en los llanos orientales reinviertan el agua del yacimiento, o sea, se la devuelvan, pues lógicamente estamos afectando el ecosistema, estamos secando los ríos, y una forma de mitigar eso es evitar la recarga del 100% del fluido que se saca y es devolviéndole el agua nuevamente al yacimiento. La siguiente. Entonces, si no hacemos algo todos y presionamos, por ejemplo, al Congreso para que legisle en este sentido, o a las autoridades que se encargan de vigilar el medio ambiente, pues ese va a ser el futuro que nosotros le vamos a dejar a nuestros hijos. Muchas gracias.